Listo, en este video hablaremos cosas importantes de la acumetría, cómo, digamos, se evalúa con el tema de pruebas como Rinne, Weber, ¿sí? ¿Qué es importante en la exploración auditiva? Entonces, vamos a empezar con la prueba de Rinne. Recordemos que la prueba de Rinne compara la vía aérea y la ósea. Básicamente se le pregunta al paciente si oye mejor con el diapasón delante del conducto auditivo, que sería la vía aérea, o cuando se apoya en la mastoides, que es lo que vemos acá. Acá sería, estaríamos evaluando vía ósea y acá estaríamos evaluando vía aérea. Lo normal es que pues, el paciente sienta que escucha mejor vía aérea o que escuche ambas por igual, ¿sí? Entonces, cuando se habla de prueba de Rinne positivo, ¿a qué hace referencia? Es que el paciente escucha mejor por vía aérea que por vía ósea. Y eso nos hace pensar, uno, o que está normal, tocaría ver el Weber, que tiene más sensibilidad, eh, o tiene una hipoacusia neurosensorial. Entonces, esas son las que nos hace pensar en tal caso que sea positivo. ¿Qué pasa si es negativo? Eso nos indica que escucha más cuando se le pone, se apoya en la mastoides, es decir, que escucha mejor vía ósea. ¿Listo? Eso hace referencia cuando dice prueba de Rinne negativo. ¿Listo? Ahora vamos con la prueba de Weber. Entonces, la prueba de Weber es básicamente comparar la vía ósea de forma biaural. La habíamos comparado en la anterior a Rinne, que es monaural. Importante, digamos, que esa diferencia. Se pregunta al paciente si percibe el sonido, digamos, colocando el diapasón en el centro de la cabeza, que es lo que vemos acá en la imagen. Eh, y básicamente si siente como por ambos lados, digamos que es sano, ¿sí? O tiene una hipoacusia simétrica, tocaría evaluar bien eso, pero nos dice básicamente eso, si digamos que no se lateraliza hacia algún lado, o sea, que no prima un lado, que digamos que el paciente dice que se le va para ese lado. Si lateraliza, digamos que al oído sano tiene una hipoacusia neurosensorial y si lateraliza al oído enfermo tiene una hipoacusia de transmisión. Entonces, ¿cómo es esta vaina? O sea, no entendí. Entonces, una cosa para acordarnos es que si la prueba de Rinne da positiva, nos hace pensar, uno, en que está normal el paciente o tiene algo neurosensorial, una hipoacusia neurosensorial. Entonces, cuando nos digan neurosensorial, pensemos de una vez en contralateral. ¿Eso por qué va a ser importante? Porque en Weber, si el paciente me dice que se lateraliza hacia el lado izquierdo, y acá dice que se lateraliza hacia el oído sano, que ese es el problema. ¿A qué me refiero con lo de contralateral? Contralateral hace referencia a que, digamos que cuando yo tengo una hipoacusia neurosensorial, se me va a ir al oído sano. Es decir, que, por ejemplo, si el Weber me sale, se lateraliza hacia el izquierdo, eso quiere decir que en realidad el enfermo, el picho, va a ser el derecho. ¿Listo? Entonces, cuando nos hablen de neurosensorial, pensar en contralateral, pero cuando nos hablen de transmisión ipsilateral, es decir, si se lateraliza hacia el lado afectado, pues ese es, ¿sí? Es decir, si me dicen, la prueba de Weber se lateralizó hacia el lado izquierdo, entonces ya uno lo hace pensar si es de conducción, que el lado afectado es el izquierdo. ¿Y yo cómo sé si es de conducción o si es neurosensorial? Mirando el Rinne. ¿Listo? Eso es a grandes rasgos. Entonces el Rinne, si es positivo, nos hace pensar en neurosensorial, si es negativo, nos hace pensar en conducción. Es decir, positivo. Yo voy a esperar en neurosensorial, como es contralateral, ver el Weber, ¿sí? Ya sé que el Weber me va a indicar el lado sano y como yo sé que es el contralateral el afectado, pues va a ser el otro. ¿Listo? Entonces, para indicar eso mejor que hablamos, esto es el resumen. Entonces, el RINE es positivo cuando está bien o cuando, ¿qué? O cuando es neurosensorial, pero tocaría ver el Weber, digamos que para descartar esas cosas. Entonces, RINE negativo, una vez lo indicamos como hipoacusia de conducción. Ojo que obviamente eso tiene excepciones y eso, pero eso es como a grandes rasgos para los temas
exámenes de semiología, exámenes de otorrino, entre otras cosas, para, digamos que, hacerlo así muy rápido. ¿Listo? Digamos que igual hay excepciones como René Weber falso, René, sí, falso, bueno, eh, pruebas como que dan falsos negativos, bueno, pero esto es a grandes rasgos, ¿listo? Entonces, René negativo básicamente me hace pensar en hipoacusia de conducción. Weber se lateraliza hacia el lado bueno cuando es hipoacusia neurosensorial. Weber si se lateraliza al lado malo es cuando hay hipoacusia de conducción. Es decir, este es ahora sí el resumen. Weber contralateral, René positivo es neurosensorial. Weber ipsilateral, René negativo es de conducción. Entonces, ahora vamos a verlo con un ejemplo. Ah, bueno. Antes de eso, de ejemplos y demás, también es esta prueba que compara la audición por vía ósea del paciente con la del explorador. Y es esto lo que encontramos. Entonces, en una neurosensorial, eh, vamos a encontrar que esta prueba va a estar acortada y en una de transmisión, pues va a estar alargada. ¿Listo? Y en normal, pues va a estar igual en ambas cosas. Entonces, ahora sí casos. Entonces, ahora sí vamos a ver si entendimos. Entonces, Riné dice, ojo derecho. ¿Esto es normal? ¿Sí o no? Porque me dice que se escucha más por vía aérea que ósea. Entonces, eso en Riné es normal. O neurosensorial. Entonces, vamos a ver el Weber. O sea, ya listo, nos dio el Riné. Vamos a ver el Weber. El Weber me sale que sí lateraliza, es decir, que sí tiene una patología. ¿Listo? Por lo tanto, no es normal. Es decir, que es algo neurosensorial. Entonces, si lateraliza hacia el lado izquierdo, eso quiere decir que el paciente, el diagnóstico que yo le voy a dar va a ser hipoacusia, ¿listo? Neurosensorial del oído derecho, porque habíamos dicho que, recordemos que Weber, cuando el RINE da positivo, va a ser contralateral, porque este oído izquierdo va a ser el sano, mientras que, digamos que el picho o el enfermo va a ser el contralateral, y el contralateral del izquierdo va a ser el derecho. Entonces, por eso es que hay una hipoacusia neurosensorial del oído derecho. ¿Listo? Y vamos a ver el siguiente. Entonces nos dice, Riné, oído derecho aérea más que la ósea, entonces es normal, o neurosensorial, vamos a ver el Weber. Y oído izquierdo dice que la ósea, ¿sí? Escucha más por vía ósea que, que, el, que aérea. Entonces, eso básicamente nos habla de que es de conducción o de transmisión, ¿sí? Y vamos a ver el Weber. Entonces, el Weber nos dice que lateraliza hacia el oído izquierdo, es decir, que este paciente tiene una hipoacusia de conducción o de transmisión del oído izquierdo, porque habíamos dicho que ipsilateral cuando es el, el Riné negativo. ¿Listo? Entonces, vamos al resumen y habíamos dicho eso. Básicamente, eso es como a grandes rasgos. Es decir, este paciente tendría una hipoacusia conductiva del oído izquierdo, porque habíamos dicho que cuando da negativo el RINE va a ser ipsilateral, es decir, va a ser el mismo lado. No se va a ir al oído sano, sino se va a ir al oído picho o enfermo. Bueno, espero que lo hubieran entendido. Yo creo que con estos casos y eso queda mucho más fácil entenderlo. Y eso, bueno, muchas gracias. Esas son mis cuentas si me quieren seguir. Y esa es propiamente medicina y esta ya es como tal la persona. Estas fueron las referencias que usé, el SWARS del Tratado de Semiología y el manual del AMIR versión o edición 14. ¿Listo? Entonces, con eso hemos finalizado el video y la charla de este tema.